estás? Germán Giachero le habla. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Germán? Muy bien, muchas gracias por recibirnos, Claudio. Bueno, acá No, por favor. hay algunos datos que son bastante concluyentes. Conozcamos un poco más la metodología de la encuesta, la zona de realización y, por supuesto, a qué tipo de trabajadores se le efectuó. Sí, perfecto, cómo no. Mira, lo que nosotros hicimos, ya venimos hace tiempo haciendo algún tipo de trabajo social vinculado con la situación de los y las trabajadoras. En este caso, apuntamos fundamentalmente a hacer un primer informe sobre los trabajadores registrados, es decir, aquellos que están bajo convenio, que tienen paritarias, que tienen más derechos laborales que los trabajadores que no están registrados. El abanico es muy amplio porque va desde los bancarios, aceiteros, petroleros, hasta comercio, gastronómicos y los sectores de la administración pública central y los trabajadores de los municipios. El total de casos fue de 1.195 casos efectivos, vinculados directamente a estos gremios o a estas ramas que yo te acabo de mencionar desde el punto de vista de la economía. Ujú. Lo, lo novedoso, si se quiere, es que, digo, estamos frente a una situación que aparentemente ya no tiene ningún tipo de solución o que viene dándose con mucha profundidad, que es precisamente que hoy hay un dato que es absolutamente cierto y real, que el salario pierde frente a la inflación. Ujú. Más allá de lo que se dice del gobierno nacional, desde la conducción económica, de la conducción política del propio gobierno nacional, está absolutamente claro que el salario no le puede ganar al dato de la inflación. Por más que la inflación tenga algún tipo de merma o de, digamos, reducción, pero lo que se ve en forma concreta es que lo que ingresa como salario no alcanza para poder ganar en poder adquisitivo. Y esto se ve claramente con algunos de los números que vos estabas mencionando. El Ujú. 90% casi de los encuestados dice que sus ingresos se van para el pago de los alimentos, para el pago de tarifas, servicios y alquileres. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en esa plantilla, se destina casi nada a los rubros como salud, educación y vestimenta. Ni hablemos ya de algunas cuestiones vinculadas con el ocio, con la recreación, con turismo, o con la posibilidad cierta de poder cambiar, no sé, el auto, las gomas de un auto, en fin, o algún mueble. Ujú. La otra cuestión que nosotros también vemos es el alto nivel de endeudamiento que tienen los trabajadores registrados. 2 de cada 3 manifiesta tener una deuda. Y esa deuda es fundamentalmente con o tarjetas de crédito, con Ujú. préstamos personales desde el punto de vista bancario, con plataformas digitales, que además tienen tasas Muy elevadas. importantes, digamos, Ujú. ¿no? Y a eso se le suma también, digamos, los préstamos que se dan entre las familias y también en algunos casos los prestamistas de barrio, que por lo general son bastante usureros. Entonces, Ujú. hay un planteo que es absolutamente cierto en la última pregunta, cuando uno dice, usted que el presidente Milei se hizo cargo del, digamos, gobierno, ¿puede ahorrar? No puede ahorrar, pero llego a fin de mes o llego a fin de mes. Si ustedes se fijan, hay un 45%, digamos, que dice que no llega a fin de mes y un 49% que dice no puedo ahorrar, pero llego a fin de mes. El financiamiento de todo eso es precisamente, digamos, tomando deuda. Ujú. Con lo cual, digo, incluso hasta uno puede intuir que en muchos casos, esta pregunta no se hizo, pero uno lo ve, digamos, en la realidad, en los consultados, incluso, digamos, en los focus group que nosotros hacemos, en muchos casos no se paga la totalidad del gasto en la tarjeta de crédito, sino que se hace el pago mínimo y se Claro. financia, digamos, el resto. Es decir, que cada vez acumulan más deuda porque van financiando es decir, financian sobre ya lo que tienen financiado. Entonces, hay un punto central. ¿Qué es esto de plantear, como se viene diciendo, que el salario está perdiendo frente a la inflación? Es absolutamente falso, Ujú. porque, como dije, podemos tener una merma en la inflación, pero el ingreso no implica que podamos haber ganado en el poder adquisitivo. Es decir, nuestro poder de compra se estima que desde enero hasta julio ha descendido un 27% respecto del año pasado. Y ya veníamos con problemas el año pasado, porque la situación del año pasado tampoco era de una mejoría, sino que estábamos con problemas bastante serios desde el punto de vista, digamos, económico. Esto se está profundizando en el Ujú. gobierno de, digamos, Milei, porque entre enero y julio de este año hay una pérdida casi del 27% respecto del poder adquisitivo, del poder de compra. ¿Esto qué quiere decir? Para decirlo más claramente, que Sí. cada uno de nosotros puede comprar un 27% menos que el año pasado. La Si a ver- eso le sumamos Sí.
Sí, perdón. No, 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 sí, sí, adelante, adelante. No, sí, esto nada más. Si a eso le sumamos que hay un aumento exponencial desde el punto de vista, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con la cotidiana, esto es el aumento de la luz, el gas, el transporte, el aumento de los seguros de los autos, el aumento de los alimentos. Evidentemente nos damos cuenta que efectivamente lo que estamos ganando como ingreso no nos alcanza para poder tener un poder de compra que nos permita, digamos, no solo solventarnos, sino, bueno, tener algún otro tipo de gasto que implica, digamos, con tener una vida un poco más plena. Esto no es lo que está pasando. Ujú. Realmente aparece en escena un relato por parte del propio gobierno en relación con algunos indicadores positivos que no se estarían dando en la vida cotidiana y en la realidad de los trabajadores. Y hay un dato ahí sobresaliente que son todos trabajadores registrados los que fueron encuestados. No son desempleados o trabajadores allí en negro que seguramente tienen una situación mucho peor que estos trabajadores registrados. Y el otro dato es que muchos de ellos, la mayoría, considera que va a estar peor de acá en los próximos meses, ¿no? Cuando por Sí. allí, a principios de año, en el comienzo del gobierno de Milei, hasta hace algunos meses o semanas atrás, muchas encuestas daban como que la gente guardaba cierta esperanza para la segunda parte del año en relación con una mejoría que no se está viendo. Bueno, esto es así, es decir, hay un dato que es clave. Digo, nosotros estamos haciendo este informe con los trabajadores que están dentro de la economía formal. Ujú. No hemos hecho un análisis todavía con aquellos sectores que están, como dije, dentro de el trabajo informal. Claro. Ustedes piensen que, digamos, el promedio siempre es de 2 veces más. Quiere decir que los trabajadores que no están registrados pierden 2 veces frente a los trabajadores que sí están registrados. Ujú. Esto por una cuestión, digamos, de derechos laborales, que hay paritarias, que tienen convenios, y que además también existe algo fundamental, que son los gremios. Ustedes fíjense que, por ejemplo, cuando se les pregunta a los trabajadores registrados en este informe, hay como una conciencia, ya empieza a haber, digamos, un entendimiento que efectivamente, o un conocimiento total o parcial, de los efectos que puede tener la reforma, digamos, desde el punto de vista del trabajo que se quiere aplicar con la ley bases. Quiere decir que ya empieza a ver o se empieza a sentir como un elemento de conversación la posibilidad cierta de perder el trabajo. De hecho, el 61% teme perder su trabajo y sabe precisamente que esta es una gran preocupación. La otra cuestión central que se, digamos, detecta a través de este informe, el salario promedio de todo este grupo de trabajadores que hemos consultado está entre 1.100.000 pesos y 1.200.000 pesos. El salario promedio. Ujú. Acá también tenés una gran dispersión, porque por un lado tenés salario de 2.800.000 pesos o 3.200.000, y por otro lado, la escala más baja, que son los empleados municipales, están con salarios promedio de 400 o 350.000 pesos. Bueno, en ese promedio nosotros nos da 1.100.000, 1.200.000. La canasta básica total que fijó el INDEC para julio del 2024 es de 900.468 pesos. Significa que esta canasta básica es lo que se considera para no ser pobre. Quiere decir que la mayoría de los trabajadores, digamos, registrados tienen un salario promedio que casi supera en muy, digamos, poquito a lo que se considera efectivamente una persona pobre. Esto implica Ujú. entonces que obviamente vemos que cada vez hay un descenso social, cada vez hay más pobreza y que efectivamente, digamos, no hay una solución, por lo menos en el futuro cercano. Por eso la presunción es que de acá a 6 meses se va a estar peor y que por ahora no se vislumbra efectivamente una solución. ¿Por qué? Porque no hay una economía que crezca. Todavía Claro. la economía no se Ujú. está recuperando, porque la pregunta sería al revés. Entonces, ¿cuándo le gana el salario a la inflación? El salario le gana a la inflación cuando efectivamente está por encima. Pero para que esto ocurra, tiene que haber una economía productiva, tiene que promoverse el consumo. Fíjense, otro dato más. El consumo, el descenso en el consumo es el descenso más importante en los últimos 5 años, en este Ujú. último tiempo. No hay una Claudio, economía sí. productiva, como dije, no hay ventas, no hay exportaciones, está todo muy estancado. Por lo tanto, el trabajador o la trabajadora no vislumbra que en un futuro cercano esté con cierta expectativa, digamos, positiva, sino todo lo contrario. Por eso empieza a priorizar un poco más la preservación de su propio trabajo y empieza a tomar en cuenta que efectivamente hay que empezar a
generar estos espacios de debate y de discusión para que podamos entender que los ingresos tienen que en algún momento ganarle precisamente no solo al dato de la inflación, sino fundamentalmente servir para poder ganar el poder de compra, que hoy lamentablemente se está perdiendo. Claudio, muchas gracias por este contacto con nosotros. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Datos concluyentes. Cambiamos de tema, hablamos